Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos a esta, ¿cuánto es? Octava ya, casi, aquí en Puerto Rico, séptima, aquí en San Juan. Sí, aquí. Ella no está contando la de Mayagüez. Sí, bueno, entonces creo, creo que hay caras ya no tan nuevas para a ver qué tanto repito algunas cosas y qué tanto no, porque la he pasado hablando de Ubuntu en estos días que llevo aquí. Pero es la primera vez que voy a hablar de Ubuntu como una crítica decolonial de los derechos humanos. Y eso hace parte de mi investigación que hice cuando estaba en la estancia postdoctoral en Brasil, en el posgrado de Derecho de la Universidad de Vale, se llama Universidad do Vale dos Sinos, Unisinos, en Porto Alegre, allá en Brasil. Y ese tema tiene que ver con las propuestas que van surgiendo de la decolonialidad, ¿sí? Y lo que Marielba dijo al principio, lo colonial, lo colonizante lo llevamos. La colonia acá sí llegó muy temprano, que en África la colonización nos llegó a finales del 19, se iba como asentando ya en el siglo XX, pero acá desde el siglo XVI, digo, de 15, 16, 17, se da ya la colonización. Y curiosamente eso no se quiere ir. La colonización se acabó, pero como dicen los pensadores decoloniales, la colonialidad quedó como esa forma de vivir colonialmente, de pensarnos, de creer, no sé, de relacionarnos de forma colonial, como la mentalidad colonial no se fue. La mentalidad de producir, de estudiar de forma colonial no se fue. Acá después de ya 200, no sé, en Puerto Rico, pero en México ya llevan 2 siglos de independencia. Nosotros apenas, allá en África, por ejemplo en mi país, el Congo, apenas llevamos 60 años, 62 años de la independencia, y hay gente que vivió la colonización, que sí, bueno, en mi familia, mi papá, cuando fue la independencia, él tenía 15 años. O sea, él vio a los colonizadores, ¿no? Entonces, pero curiosamente estamos como iguales en eso de que acá en la América Latina, y son 200 años de la independencia. Y en África son 60 años, 65 años, pero nos parecemos en cuanto a la presencia todavía importante de la colonialidad en nuestros espacios, o sea, países y naciones. Por eso Ubuntu lo veo, y no solo yo, hay también africanos que ven y lo ven así, o afrodescendientes, como una propuesta descolonial, como una propuesta epistémica descolonial, porque en Ubuntu encontramos insumos, por decirlo así, para pensar el mundo, para pensarnos
de forma no colonial, de forma no occidental. Entonces, aquí voy a empezar con primero los planteamientos de los derechos humanos. Todos sabemos un poco de esto, ¿no? De los derechos humanos. Todo el mundo habla de los derechos humanos hoy por hoy y más. Ahorita estamos con esas guerras también. Eso me viene bien, es como el anillo al dedo, la situación que estamos viviendo hoy a nivel internacional, teniendo foco en Palestina-Israel, lo que llama la guerra de Palestina-Israel, ¿no? Además la guerra de Ucrania-Rusia. Y porque el tema de derechos humanos está ahí, todo el mundo está diciendo, oigan, ¿dónde quedó eso de derechos humanos, no? Y hay que salvar a los niños, salvar a mujeres, etcétera, etcétera. Entonces esto me viene bien. A ver. Y voy a empezar desde los derechos humanos, luego el Ubuntu. Ver cómo esos derechos, de dónde vienen, porque los derechos humanos actuales, lo que muchos no cuestionamos o no nos interesa es saber qué está en el fondo, qué tipo de antropología filosófica sustenta los derechos humanos, qué bases ontológicas o culturales nos llegaron, desde qué bases nos llegaron los derechos humanos. Es interesante esto porque, por ejemplo, cuando se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 48, muchos países africanos, si no prácticamente todos, exceptuando Etiopía y no sé, Marruecos por ahí, que era un protectorado, pero la mayoría de países africanos eran colonias todavía. Sí, porque las independencias de África empieza a finales de 50 y sobre todo en 60. El primer país africano subsahariano en independizarse fue Ghana en 1954, si no me engaño. Entonces, en 48 se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero muchos países africanos son colonias, no participan en esto. Pero curiosamente, muchos países después son firmantes de la Declaración Universal. Prácticamente todos los miembros de la ONU, que son como 194 países por ahí, son firmantes de los derechos humanos. Pero esos derechos fueron adoptados cuando varios países eran colonias. Y ahí vamos a ver las críticas. Entonces, esos derechos tienen la base de la racionalidad occidental, moderna, capitalista, burguesa. No sé dónde ver, aquí o ahí. Sí, porque no puedo decir nada más así, aunque sí es mi tema, pero tengo que ver lo que prepare. Ahí también, hoy lo decía en la conferencia que di sobre la descolonización epistémica, sobre la razón y la racionalidad. Es que en los derechos humanos actúa una racionalidad occidental. Esa racionalidad se basa en el individuo, en el sujeto de derecho, el individuo propietario. Esas bases y otras que tienen que ver con el derecho o lo jurídico en Occidente, pues si vamos a otros pueblos no es así.
a otros pueblos no occidentales, ellos parten de otras bases para pensar el derecho, para pensar la justicia, ¿no? Entonces los derechos humanos, aunque sí suenan bonitos, todo, pero hay que saber están sobre qué bases. Y por eso luego vamos a ver cómo funciona, por qué funciona así como funciona hoy el tema de los derechos humanos. Entonces ahí hay un problema de definición del ser humano. ¿Quién es el ser humano del que estamos hablando en los derechos humanos? Eso es humano, ¿qué es? Cuando hablamos de los derechos humanos, el problema de la dignidad humana en los derechos, el problema de la inclusión. O sea, siempre, si vemos lo que pasa en el mundo, luego nos percatamos de que hay una apreciación diferente de la humanidad, según que sea del norte, del sur, o según que sea de este color, de otro color. Es tan así que creo que ustedes saben mucho sobre el problema de migración en el mundo, y en África tenemos algo parecido a las Américas. Muchos cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa y muchos mueren. El Mediterráneo hoy por hoy es como un cementerio de muchos africanos o algunos árabes que quieren llegar a Europa y pasan por el Mediterráneo. Aquí en las Américas es el desierto de México. En el desierto de México muere mucha gente, o en el río Bravo, de repente hay gente que se muere ahí para cruzar, para intentar cruzar para Estados Unidos. Pero muchos de estos, ha habido casos, por ejemplo, de esos refugiados que llegan a Europa. Hoy por hoy Europa sigue teniendo ese problema de cómo abordar el tema de migrantes africanos que llegan, ¿no? Y se están lanzando la pelota. La Unión Europea dice, no, Italia te voy a ayudar porque muchos llegan por Italia. La isla de Lampedusa o Sardeña, y algunos también en España, en Melilla, los enclaves españoles. Pero de repente dejan ese asunto para España o para Italia. Siempre esos países le están diciendo, oigan, ayúdenos, porque ese es un problema de la Unión Europea, no es solo de nosotros, porque muchos de esos migrantes luego terminan donde, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, etcétera, ¿no? Pero no ha habido el mismo esmero, el mismo interés cuando pasó ya el caso de Ucrania. Allí fue nítido cuando pasó el caso de Ucrania, de cómo fueron recibidos los ucranianos. Hasta hubo escándalos, periodistas que decían, oigan, estos no son africanos que se están llegando a Europa, no son esos árabes que nos llegan, o turcos, ¿no? Son europeos, son blancos, son cristianos, son como nosotros, ¿sí? Hubo como 2 periodistas que decían esto, fue un escándalo cuando decían eso. O sea, ahí ves cómo está dividida la humanidad y en los derechos. O sea, si algunos humanos son más humanos y necesitan, hay que ayudarlos, hay que darles todo, casa, comida, no sé, dónde estudiar, etcétera, como facilitarles la vida. Otros humanos no, pueden morir, no pasa nada, pueden morir, no pasa nada, ¿sí? Y eso es Europa, o países de democracia, de derechos, pero ahí sí hay derechos y derechos. Si llegan ucranianos, pánseles, sí pueden pasar, pueden estar bien, pero si llegan árabes o africanos subsaharianos, espérense, tienes que aplicar, esperar si te van a dar la respuesta o no, o si te van a decir que no y te regresas o te deportan, etcétera.
Entonces, la Ubuntu, lo que viene a criticar ahí es esa visión excluyente de la humanidad, porque en Ubuntu no hay posibilidad de pensar una humanidad excluyente. Lo humano siempre es algo diverso y que se incluye siempre, y no solo la inclusión de otros humanos, sino también de otros seres no humanos que hacen parte de nosotros. Bueno, aquí traigo los dos primeros artículos. ¿Han leído esas declaraciones universales? Es interesante leerlas y hacer la diferencia, porque la primera, o sea, la que está vigente hoy es de 48, ¿sí? Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero la primera, que se parece un poco, es de 1789, la declaración, ¿cómo se llamaba? Declaración Universal, no, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así se decía en la Revolución Francesa. Se hace la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Creo que ahí ellos eran más sinceros, los revolucionarios franceses, los burgueses revolucionarios, porque ahí dividieron. De hecho, Marx, en sus críticas a los derechos humanos, a los burgueses, habla de esto, de cómo se divide el ciudadano y el hombre, como que el ciudadano queda algo más concreto y el hombre queda más abstracto. Dice Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Quién es el hombre y quién es el ciudadano? ¿Sí? Porque esa idea sigue hoy en la efectividad ya de los derechos humanos. ¿Quién es el hombre y quién es el ciudadano? Porque para los burgueses, como vamos a ver más adelante, algunos seres no eran considerados o no deberían ser considerados como hombres. Y las mujeres tampoco, porque el ciudadano era aquel que podía participar en la política y aquel que era propietario también. Entonces, lo de hombre queda abstracto, lo concreto, y ahí es donde se hace la efectividad del derecho, es el ciudadano. El ciudadano es el sujeto del derecho. El hombre, pues quién sabe, queda ahí en la abstracción. Y bueno, el primer artículo dice, de 1789, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden ser basadas sino en la utilidad común. En 48 dice, todos los seres humanos, yo subrayo las diferencias, hombres, seres humanos, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, en el 48 le agregan dignidad. También es interesante. Lo agregan así, pero también va a haber algo ahí sutil, donde se discrimina, porque se habla de dignidad y de derecho. ¿Por qué? De dignidad y derechos. Y todos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros. Entonces, ¿quién es el hombre? ¿Quién es este hombre? A ver, no sé si lo digo más adelante. Espérame. O va a salir, bueno, no importa si. Lo mejor lo digo de aquí mismo. A mí me llama la atención esto, mi crítica, una de las críticas también es que esas fechas y esos momentos que son importantes para esas declaraciones, pero ahí me muestra también esa hipocresía de los derechos humanos. Porque cuando se está haciendo la declaración de los derechos humanos,
de los derechos del hombre y del ciudadano, en 1789, está empezando o hay ya como antecedentes ahí de la revolución haitiana. Cuando los franceses están declarando esto, en Haití están haciendo todo lo contrario, todo lo contrario. Es más, después de la adopción de esos derechos, y Haití lleva su guerra desde creo 1790 y algo hasta 1804, se independiza ya, y los franceses quieren intentar con Napoleón a esclavizarlos, aunque aquí están diciendo que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. ¿Y quién es el hombre? Esos haitianos que estaban reclamando su libertad, su igualdad, ¿no eran hombres? Porque se hace esa declaración en París, pero en Haití están haciendo todo lo contrario de esta declaración. Ahora, del 48, también en París se hace esa declaración de los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 48, pero como les dije, todos los países africanos son colonias en esa época y están reprimiendo a la gente, explotando a la gente, matando a la gente. Europa está matando a la gente, en África están así. En 52, de 52 56 hay guerra de Argelia y Francia mata a muchos argelinos. O sea, me estás diciendo esto, pero los argelinos no son dignos, o sea, de esto, de tener esos derechos, de ser libres, de considerarse iguales en dignidad y derecho con los franceses. ¿Sí me explico? Esas contradicciones con los contextos en los que se están dando. Se está dando esto y en Argelia hay represiones. En el Congo, en Sudáfrica ni hablar, en Kenia, ahorita fueron el monarca de Gran Bretaña y también el monarca de Gran Bretaña fue a Kenia y el presidente de Alemania fue a Tanzania. Y el monarca de Gran Bretaña no quiso pedir perdón por todas las atrocidades, las masacres que hicieron los británicos en Kenia. Pero en Tanzania su homólogo alemán pidió perdón. El presidente alemán, aunque no tiene mucho poder, es un título honorífico porque el poder lo tiene más el primer ministro o el canciller alemán, pero por lo menos el presidente alemán pidió perdón. Europa no quiere saber de perdón de lo que pasó. No quieren, ¿sí? Yo creo por también cálculos económicos, ¿sí? Porque dice, si pides perdón, entonces abro el proceso al tribunal para que me pagues, que repares, ¿no? Entonces no quieren pedir perdón. Bueno, pero para decirles las contradicciones, ¿no? de esas declaraciones. Entonces aquí decía, ¿y quién es el hombre? Pues en la racionalidad occidental, moderna, racista, capitalista, burguesa, cristiana, ¿cómo? Blanca, claro, ¿cómo no? Blanca, sí, se me olvidó eso, debería empezar con eso. El hombre sujeto de derecho es un hombre que se entiende como universal, racional. Bueno, viene de la filosofía de la iluminación, en la época de la iluminación. Y es interesante, en la moral kantiana, Kant desarrolla muchos argumentos donde muestra que el sujeto moral es un sujeto racional. Un sujeto que no usa su razón no puede ser, o sea, no se le puede imputar, por ejemplo, las culpas. Eso lo siguen haciendo, creo, en los tribunales. Si te ven que como que tu cabeza no funciona bien, pues no te van a culpar
O tal vez te van a decir, vete al manicomio y ahí cuando te recuperes y ya vamos a hablar, ¿no? Entonces, un sujeto moral es un sujeto racional, ¿sí? Y es la razón que nos llevan o que nos da esa luz de saber distinguir el bien y el mal, ¿sí? Con la razón podemos llegar a este imperativo categórico y entenderlo y actuar así, como actuar según la máxima que al mismo tiempo puede convertirse en ley universal en sí mismo. Lo que yo hago siempre tengo que pensar, esto puede ser convertido en una ley universal. Ese es actuar de forma desde el imperativo categórico. Bueno, para no hacerles un cuento largo ahí, es que para Kant el sujeto de derecho es un sujeto racional, el sujeto moral es un sujeto racional, la moralidad es racionalidad, pero ¿qué racionalidad? Otro pensador en esa misma línea es Hegel, que hablaba de que la historia era racional. Bueno, si decimos desde Kant que el sujeto moral es racional y luego van a decir que hay gente que no usa razón, llegamos a la conclusión que hay gente que no puede ser sujeto de derecho, porque no es gente racional. Una persona irracional no puede ser sujeto de derecho. Entonces debe tener la tutela, debe ser tutelada esa persona. Igual en el campo de historia, para Hegel la historia es racional. Y si es racional, entonces la hacen las personas que usan la razón, las personas que son racionales también, porque la historia es racional. La historia es ese despliegue de la razón en el mundo, que él llama más el espíritu. El espíritu hegeliano es la razón que ilumina la historia, que ilumina las acciones que el ser humano va haciendo en el mundo. Y entonces el hombre irracional es ahistórico. De ahí podemos entender cuando se hablaba o se ha hablado de forma eurocéntrica que África no tiene historia o África no ha entrado en la historia. Hace ¿cuántos años? Fue en 2017 que el presidente francés de esa época, Nicolas Sarkozy, fue en 2017, o sea, no es algo de 1990 o 80, hace poco, fue a África a decir que uno de los graves problemas de África es que África no ha entrado suficientemente en la historia. Siglo XXI, la segunda década del siglo XXI, alguien está diciendo cosas del siglo XIX, de la segunda mitad del XIX, que África no ha entrado suficientemente en la historia, que no hay movimientos en África, todo es como un retorno, un eterno retorno, algo así. 2017 vas a decir esto en África, ¿sí? Entonces, para que vean cómo esos supuestos tienen días muy largos, todavía hay muchos que creen, y lo peor es que de esa gente que cree así es gente que tiene la responsabilidad mundial de dirigir, de decidir sobre el destino de la humanidad, pero sigue teniendo esas ideas. Bueno, ya hablé del hombre sujeto de derecho. Y entonces, si vamos viendo esto, que entonces no tener la razón era no ser ser humano, y ser salvaje, bárbaro, y no ser de derechos. Si es interesante esto, que si otros pueblos no usan la razón, por tanto no son seres humanos,
ni sujeto de derechos. Si no eres no eres ser humano, no eres sujeto de derecho, ¿qué eres? Es como la naturaleza. Se puede explotar, se puede conquistar, se puede violar, se puede explotar. Sin mucho problema, porque si no eres humano como tal, si necesita mucha tutela para llegar a la humanidad. Y esto, las ideas que tenemos hoy del desarrollo, por eso a mí no me gusta seguir hablando de países desarrollados y subdesarrollados. Bueno, creo que se está cambiando eso. Si hoy uno dice esto, como que te ven así, ¿de dónde vienes? ¿Sí? ¿Quién es subdesarrollado o desarrollado? ¿En qué? En la humanidad. Pero la idea de subdesarrollo y desarrollo tiene que ver con esto, porque es llegar a una edad adulta. La modernidad es la edad adulta. Entonces los que todavía no están en la modernidad, no han entrado, están en la infancia de la humanidad. ¿Quiénes son los que han llegado a la edad adulta? Pues los europeos. Entonces ese es el camino que todo el mundo debe seguir. Por eso ellos están avanzados, los demás muy atrasados. Pero todos estamos en esa línea de tiempo para alcanzarlos. Pero ¿cuándo vamos a alcanzarlos? Nunca. Es el problema. Nunca vamos a alcanzarlos, porque si seguimos esa misma línea, si estamos cerca, ellos ya también van a avanzar. Porque estamos avanzando, pero ¿para dónde? ¿Quién sabe? Pero hay que alcanzarlos. Esa es la idea siempre, hay que alcanzarlos. Entonces hay que cambiar esto. Por eso de colonialidad. Hay que cambiar la concepción del tiempo, hay que cambiar esos conceptos que nos vienen desde arriba, desde otras culturas, que somos los subdesarrollados. Y ahora, bueno, los dependentistas hablaban de la periferia, somos periferia. Bueno, eso se entiende un poco en sentido de cómo demostrar la violencia que pasa ahí, porque no hay centro sin periferia. Siempre el centro está produciendo la periferia. Son dos caras de la misma moneda. Ahora sí, como que hay riesgo. Los subdesarrollados ahora nos estamos llamando ya el sur global, ¿sí? El sur global, y es algo más geográfico, pero también teórico, y algo que tiene que ver con una lucha de liberación epistémica, política, económica, etcétera, ¿no? Pero ojo, hay gente que sigue pensando que el sur global son los subdesarrollados. Todavía no sale esa idea de que estamos en una línea ahí de tiempo donde los desarrollados están más adelantados y nosotros estamos atrasados, y tenemos que llegar ahí. Y un presidente del Congo, él decía, pero era dictador, ya falleció, decía que más que subdesarrollado, decía, ¿qué diferencia tenemos ahí? Europa está más equipado, ellos son más equipados, que tienen más tecnología, nosotros menos equipados. Él decía eso. Yo prefiero que nos digan países subequipados, no tienen muchos equipamientos. En fin, pero la idea es esto, la idea que subyace ahí es: algunos han llegado a la humanidad plena, otros todavía no. Tienen que seguir caminando para llegar a la edad adulta de la humanidad, a la humanidad plena. Por eso lo interesante de eso, si uno ya no es humano o no ha llegado a esto, puede ser explotado, puede ser civilizado, puede ser conquistado. Ahora bien, desde Ubuntu, ¿qué nos trae Ubuntu en ese tema de los derechos humanos? Primero, desde Ubuntu, partiendo de aquí, Ubuntu es la abstracción de la humanidad o de los seres humanos. Los seres humanos que decimos en lenguas bantú, Bantu, ¿han escuchado esa palabra, verdad? Bantu quiere decir seres humanos.
como plural. Y Muntu o Umuntu, un ser humano. Bantu, Abantu, seres humanos. Abantu es en Xhosa. ¿Han escuchado esa lengua? Xhosa, de Sudáfrica. Ajá, Mandela era Xhosa. Mandela, Desmond Tutu y otros ahí. El presidente actual creo que no. Ajá, en Xhosa y en Zulu es Abantu, es seres humanos. En Chiluba es Bantu, seres humanos. Pero la abstracción de Bantu, o sea, la humanidad, es Ubuntu. Pero también Ubuntu es lo real, la realidad, porque toda la realidad se fundamenta en tú, y todas las manifestaciones de lo real tienen tú. Entonces, si abstraemos el tú, llegamos también a Ubuntu, porque Ubu sirve para abstraer términos en lenguas bantu, en este caso en Zulu o en Xhosa. Entonces, Ubuntu tiene siempre la idea de algo que está fluyendo, el ser siendo, es el ser que siempre está en movimiento, siempre está en el fluir incesante e incluyendo siempre. Y si pensamos los derechos o el derechos humanos, el derecho desde Ubuntu va a ser otra cosa. Porque, por ejemplo, no podemos partir del individuo. Ahí se parte, Ubuntu ya, cuando hablamos de Ubuntu vemos lo colectivo, vemos humanidad, no vemos una persona. No es Muntu. Dentro de Ubuntu vemos primero Bantu, personas. Luego ahí vemos Bantus y lo abstraemos a Ubuntu. Pero también vemos la realidad, el cosmos, lo real, es Ubuntu. Por eso siempre digo, no vayan a África o no me pregunten luego, oye, ¿cuándo voy a saber que en África están viviendo Ubuntu? ¿O dónde se está viviendo eso? No, tienes que ir ahí y ver cómo vive la gente, eso es Ubuntu. Pero no la gente que vive de forma occidental, porque también hay mucho de esto, sino la gente que vive todavía esas formas precoloniales de relaciones con la naturaleza, de relaciones interpersonales, de cómo todavía dirimen sus controversias, hacen justicia, de cómo todavía se comunica con lo sagrado, etcétera. Si vas por ahí, ahí está Ubuntu, ahí está Ubuntu. No necesitas más cosas, ¿sí? Algo así específico, no. Hay que ver nada más cómo la gente es, porque Ubuntu también es la realidad que somos y en la que estamos. Y entonces, pero en los derechos humanos hay una desvinculación sutil entre derecho y dignidad, porque se divide como una dimensión individual ontológica. ¿Qué quiere decir? Los derechos humanos, el sistema jurídico positivista occidental, burgués, es que se enfoca mucho en los derechos individuales. Y hasta el derecho penal, por ejemplo, si cometiste algo, si son varios, los van a castigar de forma individual. Y es muy importante el individuo como el sujeto de derecho, y ese individuo que es racional, como les dije. Pero se olvida mucho la dignidad. La dignidad se enfoca más en derechos, aunque en la Declaración Universal se habla de todos son iguales en dignidad y derechos. Pero vamos a ver en varios casos donde se aplican los derechos humanos, se quieran aplicar, se hace la selectividad desde individuos, no desde la dignidad humana. Porque desde la dignidad humana, entonces todos tendríamos los mismos derechos.
como en el caso que les contaba, les decía de refugiados africanos y refugiados ucranianos. Ahí no se parte desde la dignidad humana, se parte desde los derechos individuales de esa gente, de blancos, rubios, güeros, como decimos en México, ucranianos. No se ve que tanto ucranianos como africanos, árabes, todos en cuanto a la dignidad, o sea, la dignidad es la misma, no cambia. La dignidad no puede cambiar, ¿sí? Pero se enfoca más en los derechos de individuos que están ahí. Y bueno, entonces sí hay una selectividad en la aplicación de los derechos que tiene que ver con la concepción o convicción implícita o explícita de que todos los seres humanos no tienen la misma dignidad. Es esto. Y lo que está pasando hoy en Israel, Palestina-Israel, es esto, que sí es un tema que se está discutiendo mucho, pero oigan, ya están más de 10,000 víctimas en Palestina. O sea, ¿hasta cuántas víctimas más se necesita para que eso se acabe? ¿No? No, las imágenes, los videos que llegan, pues es como un apocalipsis que están haciendo ahí. Entonces, como que en términos de dignidad, como que hay seres humanos que son más dignos que otros, hay seres humanos menos dignos y a quienes sí se pueden, o sea, matar, o sea, a quienes se pueden cometer, contra quienes pueden cometer crímenes así y no pasa nada, ¿sí? Bueno, a ver qué falta ahí. Me brinco. De Ubuntu. Otros aportes de Ubuntu, si vamos a buscar qué significa Ubuntu, vamos a encontrarnos con esas definiciones de yo soy porque pertenezco, yo soy porque somos, porque participo, y siempre con la vida en el centro. Participo, pertenezco, busco armonizar con los demás, siempre en vista de la vida, de fortalecer esta vida aquí. Los antepasados bantú eran muy pragmáticos. Se vive, se relaciona, incluso se buscan las fuerzas. Hola. Bueno, les pido que me permitan, no les pedí permiso, hoy hablé sin pedirles permiso, ¿vieron? Y justo cuando ya los menciono y ¡pum! Si es verdad que empecé así, en todas esas conferencias les he pedido permiso y me han dejado tranquilo. Y hoy no lo hice, no me recordaron ustedes tampoco. Wow, ¿qué tal, Ya no voy a hablar de ellos. Es ahí, bueno, que me perdonen, que me permitan seguir. Entonces, ¿qué decía? Bueno, en Ubuntu se está trabajando, hay autores que trabajan este concepto también dentro de Ubuntu, Ukama, que es parentesco. Ayer justo estaba viendo algo parecido a esto que los brasileños tienen de malungu o malungo, como ese compañero
pero que yo siento como mi hermano. Eh, el hermano en sentido, Malungo es aquel que tomó la misma leche que yo. Ukama viene de Hama en Shona, una lengua de Zimbabue, que significa ordeñar, ordeñar una vaca, una cabra, y de ahí Kama, que tiene que ver con Hama. Kama es un hermano, pero como decimos allá, como hermano del mismo vientre, el hermano que bebió de la misma leche, bebió la misma leche, fue amamantado con la misma leche que yo. Entonces es una relación de parentesco, pero es un parentesco cálido, cálido, afectivo, dice ese autor Bullo, y es Ukama. Pero Ukama está dentro de Ubuntu. En Ubuntu encontramos esto también, el parentesco que tenemos. Es ese parentesco que alude a la leche materna, a ser hermanos. Y Marielba luego me pregunta, oye, pero tú hablas así como si hablaras por los africanos y todo. Bueno, si me encuentro a un africano aquí, le voy a decir hermano. Es muy común los africanos llamarnos hermanos. Aunque sea de Nigeria, no sé, de Sudáfrica, de Congo, de Zimbabue, de Ruanda, de Tanzania, eres mi hermano. Entonces, esa cosmovivencia de Ubuntu que también podemos encontrar en otras partes de África, aunque no sean áreas bantú, ¿sí? Y bueno, en Ubuntu tenemos también esa metafísica que Ramón se llama metafísica de la ausencia. De la ausencia porque los no visibles están aquí y son el fundamento, y en este caso los ancestros. Y los ancestros son los fundamentos de la moral, de la ética, de la política, de la religión, de nuestra sociedad, de la cultura y de la justicia también, del derecho. Y de ellos nos vienen también los no nacidos, los que van a estar acá, y hacia ellos vamos también. Y también en Ubuntu hay esa idea de relacionarnos con todo. Entonces, desde esos supuestos podemos hacer varias críticas a los derechos humanos. Como ya lo que dije ahí, bueno, los derechos humanos tienen que ver con como los sistemas jurídicos que nos vienen de Occidente y que, por ejemplo, no se considera los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Pero acá y en América Latina, en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, ya empiezan a hablar de esto, de cómo pensar a ese ente que nos constituye, la naturaleza, como un sujeto de derecho. Estuve en Francia hace como un mes y hay una chica, yo estuve en un congreso de filosofía, y hay una chica rusa que está trabajando en París, está haciendo su doctorado. Cuando yo hablé de todo eso se quedó así, yo quiero más referencias, porque le interesa ese tema, porque no se habla mucho de esto en Europa, como pensar que la naturaleza, o sea, pensar a la naturaleza como un sujeto de derecho. Sí, porque desde la racionalidad occidental no cabría esto, ¿cómo la naturaleza va a ser sujeto de derecho? Pero para Ubuntu eso es normal, o sea, se entendería normal, la naturaleza como también un sujeto, porque tiene Ashe, tiene fuerza vital la naturaleza, como nosotros. No, yo lo estoy apagando, no son los ancestros. No. Entonces, las críticas se hacen desde eso, de Ubuntu, Ukama, relación, o sea, siempre estamos ahí en relación, en la armonía social y cósmica,
la comunidad cósmica, la solidaridad intergeneracional, afectiva, anamnética, todo esto siempre es para la vida, para fortalecer esta vida aquí, en este mundo. Bueno, cierro con esto. Los derechos humanos desde la filosofía Ubuntu deberían ser no excluyentes y no selectivos. Deberían tener como objetivo el fortalecimiento de la vida de las personas, la comunidad, el cosmos. Sí, porque estamos aquí como para seguir fortaleciendo esta vida y transmitirla, no transmitir una vida débil a los que vienen. Tenemos siempre que dejarles una vida fuerte. Deberían promover la armonía y la hermandad universal, concreta, porque se habla mucho de lo universal y se confunde con lo occidental. Lo occidental en la racionalidad imperante se volvió como lo universal. No, es lo provincial occidental. Lo universal es otra cosa, o algo que sería universalizable. Y en cada cultura, en cada pueblo hay prácticas, vivencias universalizables. Y no solo las vivencias europeas son universalizables, porque todos compartimos la humanidad. La humanidad es una y se conoce ya como diversa en sus diferentes manifestaciones, en colores, culturas, lenguas, etc. Y esos derechos deberían defender a toda costa los derechos, pero sobre todo la dignidad de cualquier ser humano. Es que a los derechos humanos o los que son encargados de aplicarlos o de defenderlos, muchas veces se olvida la dignidad, o sea, como ese concepto que ya viene en la Declaración Universal, partir de la dignidad humana, que debería ser como la base de cualquier derecho, la dignidad humana. Y la dignidad humana es igual, porque eso es lo que nos da la igualdad en cuanto a derechos que tenemos, y no las diferencias. Claro, esa dignidad de la humanidad nos dice luego que los humanos somos distintos, pero en dignidad también. La dignidad no va a cambiar por lo distinto, porque es lo común, es la humanidad, es lo común que tenemos todos. Sí. Y bueno, creo que hasta aquí. Y sí, creo que es todo. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy aquí a la orden.